El sol de la tarde se filtraba por las ventanas de la espaciosa casa en las afueras de la ciudad, bañando el salón con una luz cálida. Laura, de 37 años, se ajustaba el cabello frente al espejo, sintiendo el peso de la soledad que la acompañaba desde hacía meses. Su esposo, Carlos, un transportista internacional de 45 años, estaba una vez más de viaje, dejando la casa silenciosa y su corazón inquieto. Aunque su matrimonio era sólido, la ausencia constante de Carlos había abierto una grieta en su alma, un anhelo que no podía ignorar. Fue entonces cuando su hermana le pidió un favor, que su hijo, Daniel, de 23 años, se quedara un mes en su casa para preparar un examen importante. Laura consultó con Carlos, quien, con su generosidad habitual, aceptó sin dudar. Ninguno de los dos imaginaba lo que este arreglo desencadenaría. Cuando Daniel llegó, Laura quedó sorprendida. El niño que recordaba, con mejillas regordetas y risas infantiles, se había transformado en un joven apuesto y seguro de sí mismo. Alto, con músculos definidos por horas de entrenamiento y una sonrisa que desprendía confianza, Daniel era el tipo de hombre que atraía miradas. «¡Pero qué guapo estás, sobrino! Ya eres todo un hombre», exclamó Laura, con una sonrisa coqueta, mientras lo recibía en la puerta. Él se rió, encogiéndose de hombros. «Demasiado ocupado con los estudios y el gimnasio para pensar en chicas, tía», respondió, su voz profunda, resonando con una mezcla de seriedad y encanto. Ese comentario, casual, pero cargado de una sensualidad inconsciente, encendió algo en Laura, una chispa que no esperaba. Esa primera semana, Carlos tuvo que partir nuevamente por trabajo, dejando a Laura y Daniel solos en la casa. La dinámica cambió sutilmente. Laura, consciente de su soledad, comenzó a notar a Daniel de una manera que la desconcertaba. Su presencia llenaba el espacio de una energía nueva, vibrante. Decidió preparar un almuerzo sencillo para romper el hielo, pero mientras cortaba verduras en la cocina, sintió una nerviosidad inusual. Optó por un vestido ajustado, más atrevido de lo que solía usar en casa, que dejaba entrever las curvas que había mantenido ocultas bajo ropa cómoda durante años. Cuando Daniel entró para ayudarla, sus ojos se detuvieron en ella por un instante antes de apartar la mirada, claramente esforzándose por ser respetuoso. «¿Te ayudo con algo, tía?», preguntó, su tono educado, pero con un leve temblor. Laura sonrió, notando cómo sus ojos luchaban por no recorrer su figura. «Claro, sobrino, pásame esos platos», respondió, inclinándose ligeramente para alcanzar un cuchillo, consciente de que el movimiento acentuaba su silueta. Daniel, sonrojado, murmuró: «Te ves genial con ese vestido». Ella rió, un sonido que ocultaba el calor que subía por su pecho. «Gracias, Daniel. Solo quería estar cómoda», mintió, sabiendo que su elección tenía un propósito. Durante el almuerzo, la conversación fluyó con facilidad. Hablaron del examen de Daniel, de su rutina de entrenamiento, y Laura no pudo resistirse a comentar: «Estás muy fuerte, sobrino. Tienes un cuerpo que parece de película». Él se sonrojó, agradeciendo el cumplido con timidez. Luego, con una audacia inesperada, respondió: «¿Y tú, tía? Tu figura es como la de las chicas de mi edad. ¿Haces ejercicio?». Las palabras, inocentes en la superficie, encendieron un fuego en Laura. «Solo un poco de gimnasio y cardio», dijo, su voz suave, mientras sus ojos se encontraban por un instante demasiado largo. Su corazón latía con fuerza, dividido entre el deseo y la voz de su conciencia que le recordaba a Carlos. A medida que terminaban de comer, Laura sintió que algo había cambiado. La mirada de Daniel, aunque respetuosa, tenía un brillo que no podía ignorar. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, no pudo evitar pensar en él, en la forma en que su presencia la hacía sentir viva, deseada. Sabía que estaba jugando con fuego, pero la chispa que había encendido en su corazón era imposible de apagar. Ese primer encuentro marcó el inicio de un juego peligroso, uno que prometía emociones prohibidas y un deseo que amenazaba con consumirlo todo. Con Carlos fuera de casa, en otro de sus largos viajes, la atmósfera en la vivienda de Laura
se cargó de una electricidad sutil pero innegable. Daniel, con su presencia magnética, llenaba los silencios que antes la abrumaban. Laura, consciente de la chispa que había surgido en su primer encuentro, comenzó a jugar con la idea de atraer su atención, movida por una mezcla de curiosidad y deseo. Cada día que pasaba, se encontraba buscando excusas para estar cerca de él, para probar los límites de esa atracción prohibida que crecía en su interior. Una tarde, mientras lavaba los platos en la cocina, decidió dar un paso más en su juego seductor. Vestida con un top ajustado y una falda que dejaba poco a la imaginación, Laura trabajaba en el fregadero, el sonido del agua mezclándose con el latido acelerado de su corazón. Sabía que Daniel estaba en el jardín, entrenando, y lo llamó con una voz suave. «Daniel, ven un momento, necesito ayuda». Él apareció minutos después, sudoroso, con una camiseta que se adhería a sus músculos definidos. «Tía, pídeme lo que quieras, lo haré», dijo, acercándose con una sonrisa que ocultaba un dejo de nerviosismo. Laura, fingiendo inocencia, le pidió que la ayudara con los platos, pero su verdadera intención era otra. Mientras trabajaban codo con codo, Laura dejó caer una cuchara al suelo deliberadamente. «Ups», murmuró, inclinándose lentamente para recogerla, consciente de que el movimiento dejaba entrever más de lo necesario. Sintió la mirada de Daniel sobre ella, intensa, casi palpable, y cuando se incorporó, lo encontró con las mejillas encendidas, intentando disimular. «¿Todo bien, sobrino?», preguntó con una sonrisa traviesa. «Sí, tía, solo pensaba en el entrenamiento», respondió él, su voz entrecortada. Laura rió, acercándose un poco más. «No te preocupes tanto por esas cosas, relájate», dijo, su tono cargado de una dulzura provocadora. El ambiente en la cocina se volvió denso, cargado de un silencio que decía más que las palabras. Laura notó cómo Daniel luchaba por mantener la compostura, sus ojos traicionándolo cada vez que recorrían su figura. «¿Te estoy poniendo nervioso, Daniel?», preguntó, medio en broma, pero con una intención clara. Él se rió, nervioso. «No, tía, es que, bueno, eres diferente», admitió, antes de apartar la mirada. Terminaron los platos, en un silencio incómodo, pero para Laura, cada segundo de esa tensión era una victoria. Sabía que había encendido algo en él, algo que no podía ignorar. Esa noche, incapaz de dormir, Laura se levantó y caminó sigilosamente hacia la habitación de Daniel. La puerta estaba entreabierta, y lo escuchó hablar por teléfono con un amigo. «No vas a creerlo, pero mi tía, es increíble, es como si estuviera probándome, no sé cuánto más podré resistir», dijo, su voz mezclando asombro y deseo. El corazón de Laura se aceleró, sus mejillas se sonrojaron. Retrocedió en silencio, pero sus palabras resonaron en su mente. Daniel no era solo el sobrino que recordaba, era un hombre atrapado en la misma danza peligrosa que ella. Regresó a su cama, pero no pudo dormir, imaginando qué pasaría si decidiera cruzar la línea. La idea de su atracción mutua la emocionaba más de lo que estaba dispuesta a admitir. Y supo que este juego apenas comenzaba. La curiosidad de Laura crecía con cada día, alimentada por los pequeños momentos que compartía con Daniel. Su juego de seducción se volvía más audaz, y aunque su conciencia le recordaba a Carlos, el deseo de explorar esa atracción prohibida era más fuerte. Una mañana decidió llevar las cosas un paso más lejos. Mientras se preparaba para un baño relajante, notó que había olvidado su toalla en el dormitorio. Sonriendo para sí misma, vio en ello la oportunidad perfecta. Con una voz dulce y ligeramente provocadora, llamó a Daniel desde el baño. «Sobrino, por favor, tráeme la toalla. Está en mi cama, puedes buscarla». Daniel, siempre dispuesto a ayudar, fue por la toalla. «Claro, tía, aquí tienes», dijo, extendiéndola sin mirarla directamente, sus manos temblando ligeramente. Laura, envuelta en el vapor del baño, estiró el brazo para tomar la toalla, pero dejó que se deslizara entre sus dedos, cayendo al suelo. «Oh, qué torpe»,
murmuró, inclinándose para recogerla, consciente de que el movimiento dejaba poco a la imaginación. Sus ojos se encontraron por un instante y el tiempo pareció detenerse. La mirada de Daniel, llena de deseo y nerviosismo, la hizo estremecer. Él apartó la vista rápidamente, murmurando, «Perdona, tía, se me cayó». Antes de que saliera, Laura no pudo resistirse. «Gracias, cariño. Espero no haberte incomodado», dijo, su voz cargada de picardía. Daniel salió del baño con el rostro enrojecido, cerrando la puerta tras de sí. Laura se apoyó contra la pared, sintiendo su corazón latir con fuerza. Sabía que había cruzado una línea, pero la reacción de Daniel, su lucha por contenerse, su evidente atracción, la emocionaba. Esa noche, decidió acercarse a él nuevamente. Caminó hasta su habitación, llamando suavemente a la puerta. «¿Puedo pasar?», preguntó. Daniel, recostado en la cama, asintió, visiblemente despierto. «He notado que no hablas mucho últimamente, sobrino. ¿Está todo bien?», dijo, sentándose a su lado, su voz suave como una caricia. Daniel suspiró, sus ojos encontrando los de ella. «Es que me siento un poco perdido, tía. Quiero concentrarme en el examen. Pero hay tantas cosas en mi cabeza». Laura se acercó un poco más, su mano rozando la de él. «Lo entiendo, Daniel. A veces, estar solo hace que los sentimientos sean más intensos», susurró, inclinándose hacia él. «Eres especial para mí, sobrino. Solo quiero que lo sepas». Sus palabras, cargadas de una sinceridad peligrosa, hicieron que los ojos de Daniel brillaran con una mezcla de alivio y deseo. «No me importa, tía, pero un hombre no puede evitar ciertas cosas cuando te ve», admitió, su voz baja, casi un susurro. Laura sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Sabía que estaban al borde de algo irreversible. Con una sonrisa, se levantó lentamente. «Buenas noches, querido. Sueña bien», dijo, su voz un murmullo seductor. Mientras regresaba a su habitación, supo que este encuentro había cambiado algo entre ellos. La línea entre la provocación y el deseo se desdibujaba, y ambos estaban a punto de cruzarla. La idea de lo que podría pasar la llenaba de anticipación, pero también de un miedo que no podía ignorar. Este juego, ahora más serio, los llevaba a un territorio donde no había vuelta atrás. La casa de Laura, normalmente silenciosa, cobró vida con los preparativos de una barbacoa familiar. Carlos, que había regresado brevemente de uno de sus viajes, estaba en el jardín junto a Daniel, manejando la parrilla con risas y conversaciones casuales. Laura, en la cocina, cortaba verduras para una ensalada, pero su mente estaba lejos de la tarea. La presencia de Daniel, ahora una constante fuente de deseo y tensión, la tenía atrapada en un torbellino de emociones. Vestida con un conjunto ligero que acentuaba sus curvas, se movía con una gracia calculada, consciente de que cada gesto podía atraer su atención. Aunque Carlos estaba presente, la conexión secreta con Daniel vibraba en el aire, invisible pero innegable. Mientras cortaba un tomate, sintió una presencia detrás de ella. Pensó que era Carlos, pero al girarse, encontró a Daniel, peligrosamente cerca. Su camiseta, ligeramente húmeda por el calor del jardín, se adhería a su torso, y sus ojos oscuros brillaban con una mezcla de audacia y cautela. «Tía, ¿necesitas ayuda con eso?», susurró, inclinándose hacia ella, su aliento cálido rozando su oído. El corazón de Laura se aceleró, y por un instante perdió la capacidad de responder. «Estoy bien, sobrino, pero ¿qué haces aquí? Carlos podría verte», dijo, intentando sonar casual, aunque su voz temblaba. Daniel sonrió, su tono juguetón, pero cargado de intención. «Está ocupado con la carne, no notarás si te ayudo un poco. Por aquí». La proximidad de su cuerpo, el calor que emanaba de él, hizo que Laura sintiera un cosquilleo en la piel. «Me estás provocando, Daniel», dijo, medio en broma, pero con una chispa de nerviosismo. «Tal vez, tía, pero solo un poco»,
respondió él, su voz baja y seria, antes de retroceder con una sonrisa que prometía más. Regresó a la parrilla, dejando a Laura sola en la cocina, su mente en un torbellino. Intentó concentrarse en las verduras, pero la sensación de su cercanía seguía quemándola. Minutos después, un problema con el grifo la obligó a subir al baño para arreglarlo, un escape momentáneo que le permitió calmar su corazón. Durante la cena, las miradas entre Laura y Daniel continuaron. Sutiles, pero cargadas de significado. Carlos, ajeno a todo, hablaba animadamente, pero Laura apenas lo escuchaba. Cada vez que sus ojos se cruzaban con los de Daniel, sentía una corriente eléctrica, un recordatorio de los momentos que habían compartido y de los que aún estaban por venir. Cuando la noche terminó y Carlos se retiró a dormir, Laura se quedó recogiendo los platos, sabiendo que Daniel estaba cerca, observándola. «Buenas noches, sobrino», dijo, su voz un susurro provocador, mientras pasaba junto a él. Él no respondió, pero su mirada la siguió, intensa y hambrienta, prometiendo que esta danza de deseo no había terminado. Al día siguiente, Carlos partió nuevamente, dejando la casa en un silencio que vibraba con posibilidades. Laura sabía que el juego con Daniel estaba alcanzando un punto crítico. Cada encuentro, cada palabra, los acercaba más a una línea que no podían ignorar. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, sintió una inquietud que la impulsó a caminar hacia la habitación de Daniel. La puerta estaba entreabierta, y la idea de lo que podría pasar si entraba la llenó de un deseo ardiente. Sabía que estaba a punto de cruzar un umbral, y aunque la culpa la rozaba, la promesa de sentirse viva era más fuerte. La ausencia de Carlos convirtió la casa en un escenario donde Laura y Daniel ya no podían ignorar la atracción que los consumía. Cada día, la tensión crecía, alimentada por miradas furtivas y roces accidentales que no tenían nada de inocentes. Laura, dividida entre la lealtad a su esposo y el fuego que Daniel encendía en ella, sabía que no podía seguir resistiendo. Una noche, después de una cena tranquila, encontró a Daniel en el salón, sentado en el sofá, con la televisión encendida, pero claramente distraído. Carlos ya dormía, y la casa estaba envuelta en un silencio que amplificaba cada latido de su corazón. Laura, vestida con un camisón ligero que dejaba entrever su silueta, se acercó lentamente. «Hoy deja la puerta de tu habitación abierta, sobrino. Estaré allí a medianoche», susurró al oído de Daniel, colocando un dedo en sus labios para silenciar cualquier respuesta. Sus ojos se abrieron con sorpresa, pero no dijo nada, solo asintió, atrapado en la intensidad del momento. Laura se retiró a su habitación, su cuerpo temblando de anticipación. Cuando el reloj marcó la medianoche, caminó sigilosamente hacia la habitación de Daniel. La puerta estaba abierta y él la esperaba, sentado en la cama, con una mezcla de nerviosismo y deseo en su mirada. «Daniel, necesito compañía», dijo Laura, cerrando la puerta tras de sí. Él la miró, evaluando la situación, antes de responder. «Yo también estoy desesperado, tía». Laura se acercó, sentándose a su lado, la proximidad haciendo que el aire se volviera espeso. «Sé que has aprobado el examen», susurró, tomando su mano con fuerza. «Pero esto es lo que ambos queremos». Daniel, luchando contra sus últimas reservas, asintió. Sus labios se encontraron en un beso apasionado, un torrente de deseo que rompió todas las barreras. Sus manos recorrieron su cuerpo, explorando con una urgencia que hablaba de meses de anhelo reprimido. «¿Estás segura, Carlos?», murmuró él. Pero Laura lo silenció con otro beso. «No te preocupes, mi amor, esta noche soy tuya», respondió, su voz cargada de certeza. Esa noche, sus cuerpos se unieron en una danza de pasión y ternura, cada caricia una confesión, cada suspiro una promesa. Laura se sintió viva, deseada, como no lo había estado en años. Daniel, con su juventud y devoción, le dio algo que había olvidado, la sensación de ser vista, de ser amada. Cuando amaneció, se separaron en silencio, sabiendo que habían cruzado un umbral del que no había vuelta atrás. Los días siguientes, mientras Carlos estaba de viaje, continuaron sus encuentros secretos, cada uno más intenso que el anterior. En el salón,
En la habitación de Daniel, cada rincón de la casa se convirtió en un testimonio de su amor prohibido. Sin embargo, la realidad pronto los alcanzó. Carlos regresó, y aunque no sospechaba nada, Laura sentía el peso de su secreto. Daniel, por su parte, comenzó a hablar de un futuro imposible, de dejarlo todo para estar juntos. Laura, aunque tentada, sabía que su amor era un sueño frágil. Cuando el mes terminó y Daniel aprobó su examen, llegó el momento de despedirse. En su última noche, se abrazaron en silencio, sus cuerpos diciendo lo que las palabras no podían. «Siempre serás especial para mí», susurró Laura, con lágrimas en los ojos. «Y tú para mí, tía», respondió él, su voz quebrada. Daniel se fue y Laura retomó su vida con Carlos, guardando su secreto en lo más profundo de su corazón. Nadie sospechó nada, y ella decidió que así debía seguir. Pero cada noche, cuando cerraba los ojos, los recuerdos de Daniel la envolvían. Un recordatorio de un amor que, aunque prohibido, la había cambiado para siempre. La vida continuó, pero en su alma quedó la marca de una pasión que nunca olvidaría.